Traducción al español, bloque 1 de 5. Siempre supiste que había algo antes de las palabras impresas, algo susurrante, tembloroso, escrito a la luz de las velas en salas cerradas, donde el miedo y la fe se mezclaban como dos ríos que convergen en un mar desconocido. Tal vez imaginaste, al hojear páginas sagradas, que simplemente habían existido desde siempre, como si los evangelios hubieran brotado completos del aire, caído del cielo como nieve, puros e intactos por manos humanas. Pero estás a punto de descubrir algo que apaga esa creencia como el viento apaga la llama de una vela frágil. Hay una sociedad oculta entre las líneas de aquello que llamas sagrado. Una hermandad invisible de escribas, traductores, guardianes y soñadores que, en las sombras de la historia, tejieron los primeros evangelios, no con autoridad divina impuesta, sino con devoción temblorosa, memoria fragmentada y esperanza fervorosa. No eran santos inmaculados, eran personas. Y tú, en este exacto momento, estás siendo invitado a recordar quiénes eran y quién eres tú dentro de esa historia olvidada. Cierra los ojos por un instante, no por obligación, sino por invitación. Siente el peso de tu cuerpo donde estás sentado o acostado. Siente la respiración entrando despacio, llenando tu pecho como si fuera la primera vez que respiras conscientemente. Ahora exhala. Y con esa exhalación, libera la idea de que las escrituras sagradas llegaron hasta ti sin historia, sin lucha, sin humanidad impresa en cada letra, porque lo que estás a punto de descubrir no destruye la fe, ella la profundiza, ella la torna viva, ella transforma palabras en sangre, tinta en sudor, pergamino en piel viva que aún pulsa con preguntas no respondidas. No estás leyendo sobre el pasado, estás entrando en él, y él a su vez está entrando en ti. Hace 2000 años, en ciudades olvidadas por el tiempo, pero no por la memoria colectiva de la humanidad, Alejandría, Antioquía, Éfeso, Roma, pequeños grupos se reunían en secreto, no porque fueran criminales, sino porque creían en algo que el imperio no reconocía, la idea de que un carpintero judío, ejecutado como insurgente, era la llave para la transformación interior de toda la humanidad. Esos grupos no tenían templos, no tenían riqueza, no tenían poder político. Lo que tenían era memoria viva, historias transmitidas oralmente, palabras de testigos oculares, fragmentos de enseñanzas repetidos en siríaco, arameo, griego, y tenían algo más precioso aún, la convicción ardiente de que esas historias no podían morir con ellos. Así nació la necesidad urgente de escribir, no para dominar, sino para preservar, no para controlar, sino para compartir. Y fue en ese impulso sagrado y desesperado que surgieron los primeros evangelios, textos escritos por escribas anónimos, traductores fervientes, comunidades enteras que debatían, corregían, reescribían, hasta que las palabras parecieran justas, verdaderas, vivas. Necesitas entender, no había un único autor sentado solo con inspiración divina, cayendo sobre él como rayo. Había comunidades, había debates acalorados sobre qué incluir y qué omitir. Había versiones diferentes circulando al mismo tiempo. Marcos fue escrito antes de Mateo, Lucas recogió fuentes diversas, Juan vino por último, místico y poético, tan diferente de los otros que parecía hablar de otro reino, y entre ellos decenas de otros evangelios, de Tomás, de Pedro, de María, de Felipe, que no entraron en el canon oficial pero que circularon ampliamente, leídos y amados por comunidades enteras que veían en ellos verdad y luz. ¿Quién decidió lo que era sagrado y lo que no era? No fue Dios directamente, susurrando al oído de un papa infalible. Fueron concilios, asambleas, hombres de poder que, siglos después de la escritura original, eligieron cuáles textos servían mejor a los intereses teológicos y políticos de una iglesia que estaba convirtiéndose en imperio. No estás leyendo esto para sentirte traicionado, estás leyendo para sentirte libre.
Porque esa revelación no apaga lo sagrado, ella lo devuelve a tus manos. Respira hondo nuevamente, siente el aire frío entrando por las narinas, descendiendo por la garganta, abriendo espacio en los pulmones. Aguanta por 3 segundos. Ahora suelta, despacio, como si estuvieras liberando siglos de dogma no cuestionado. Estás empezando a recordar, no con la mente, sino con algo más antiguo dentro de ti. Una memoria celular tal vez, o simplemente la verdad que siempre estuvo allí, esperando para ser reconocida. Lo sagrado no está en páginas protegidas por vitrinas de cristal, intocables y distantes. Lo sagrado está en el acto humano de intentar capturar lo divino con herramientas imperfectas, palabras, tinta, memoria falible, esperanza inquebrantable. Los escribas que escribieron los primeros evangelios no eran robots espirituales cumpliendo órdenes celestiales. Eran personas como tú, sentían duda, sentían miedo. Perdían el sueño imaginando si estaban haciendo justicia a las palabras del Maestro que nunca conocieron personalmente, pero que resonaban a través de las voces de los ancianos, de los apóstoles, de las mujeres que habían caminado con él, y ahora susurraban sus memorias en cuartos oscuros, con lágrimas en los ojos y certeza en el corazón. Imagina por un momento, no con lógica, sino con intuición, la escena, una sala pequeña, tal vez una casa común en Antioquía, donde cristianos se encuentran después de que el sol se pone y las calles quedan vacías. Hay una mesa de madera desgastada, sobre ella papiros preciosos traídos a gran costo de mercaderes distantes. Hay tintas hechas a mano, mezcladas con hollín y agua, guardadas en pequeños potes de barro. Y hay un escriba, quizás un hombre llamado Marcos, quizás no, quizás ese nombre sea apenas un símbolo para una comunidad entera que se reconoce en él. Él sostiene la pluma trémula, no porque duda de la importancia de lo que va a escribir, sino porque sabe que esas palabras van a viajar más lejos de lo que él jamás viajará. Ellas van a atravesar mares, van a ser copiadas, traducidas, leídas en lenguas que él ni conoce. Y él siente, mismo sin palabras para eso, la responsabilidad aplastante de capturar algo vivo y transformarlo en algo permanente sin matarlo en el proceso. Él cierra los ojos, respira y comienza. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, simple, directo, sin adornos, porque lo que él quiere transmitir no es teología compleja, sino urgencia. Jesús está vivo en esas palabras. Andando, curando, enseñando, desafiando, amando. El Evangelio de Marcos es el más corto, el más rápido, el más humano. No hay narrativas de nacimiento virginal. No hay genealogías elaboradas. Apenas un hombre que aparece en el desierto, es bautizado, e inmediatamente comienza su misión con una intensidad que no da tiempo para el lector respirar. ¿Por qué? Porque Marcos escribe para una comunidad que está siendo perseguida, que necesita de fuerza, no de confort, que necesita recordar que seguir a Cristo nunca fue sobre seguridad, fue sobre transformación radical, coraje absurdo, amor imposible. Y entonces, décadas después, otros toman el Evangelio de Marcos y lo expanden. Mateo escribe para judíos, entonces añade profecías cumplidas, genealogías ligando a Jesús a Abraham, enseñanzas organizadas en sermones que hacen eco a Moisés en el monte. Lucas escribe para gentiles, entonces enfatiza la compasión universal de Jesús, su atención a los marginados, a las mujeres, a los pobres, a los excluidos. Juan escribe tan tarde que la comunidad ya está reflexionando sobre el significado cósmico de todo. Entonces él comienza no con un hombre en el desierto, sino con el Verbo que estaba con Dios desde el principio, luz verdadera que ilumina todo ser humano. 4 versiones diferentes, 4 lentes diferentes, 4 comunidades diferentes intentando responder a la misma pregunta. ¿Quién fue ese hombre? ¿Y qué significa él para nosotros ahora? ¿Consigues sentir? No la respuesta, sino la pregunta. Ella aún está viva, ella aún pulsa, porque los evangelios nunca fueron apenas documentos históricos. Eran y son tentativas de comunidades de dar forma a lo inefable, de nombrar lo innombrable,
de describir una presencia que cambió vidas pero que no puede ser capturada completamente por ninguna palabra humana. Y aquí está el secreto que fue ocultado de ti, no por conspiración maliciosa, sino por siglos de institucionalización. Tú tienes el mismo derecho que aquellos escribas antiguos de interpretar, cuestionar, sentir, reescribir esas historias dentro de tu propio corazón. Tú no eres un receptor pasivo de verdad predigerida. Tú eres parte de la corriente viva de interpretación y experiencia que comenzó en aquellas salas oscuras, iluminadas por velas, donde manos trémulas escribían palabras que cambiarían el mundo. Cierra los ojos nuevamente, de esa vez por más tiempo. Siente tu corazón latiendo, no fuerces nada, apenas observa. Cada latido es un recordatorio, tú estás vivo. Tú estás participando, en este exacto momento, del mismo misterio que aquellos escribas antiguos intentaron capturar. Ellos no tenían respuestas listas. Ellos tenían fe mezclada con duda, esperanza mezclada con miedo, amor mezclado con incertidumbre, y aún así escribieron. Porque escribir era un acto de resistencia contra el olvido. Era decir, eso sucedió, eso importa, eso no puede morir. Y ahora, 2000 años después, tú sostienes en las manos, literal o metafóricamente, los frutos de ese trabajo. Pero tú no necesitas sostenerlos como reliquias intocables. Tú puedes sostenerlos como semillas vivas, listas para germinar nuevamente dentro de ti, de formas que aquellos escribas antiguos nunca imaginaron, pero que, en el fondo, siempre esperaron. Hay algo más que tú necesitas saber. Algo que raramente es dicho en voz alta. Y los evangelios que tú conoces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, fueron escogidos siglos después de haber sido escritos. En el segundo y tercer siglo, decenas de evangelios circulaban entre las comunidades cristianas. Algunos eran místicos, llenos de enseñanzas secretas y visiones apocalípticas. Otros eran simples, enfocados en dichos de Jesús sin narrativa. El Evangelio adapte culturalmente este segmento para el público hablante de español. Esto incluye, pero no se limita a mul, pun fin prarandiopia bul no piavalint español. Esto incluye, pero no se limita a mul, pun fin prarandiopia valinte de español. Nombres de personajes. Si los nombres originales suenan muy extranjeros o difíciles de pronunciar, sugiera alternativas que sean más comunes o sonoramente agradables en el idioma de destino, manteniendo la esencia del personaje. Nombres de lugares. Adapte nombres de ciudades, calles o establecimientos para equivalentes conocidos o ficticios que hagan sentido en el contexto cultural del idioma de destino. Expresiones idiomáticas y girias. Sustituya expresiones idiomáticas, girias y referencias culturales específicas del idioma original por equivalentes que transmitan la misma intención y nuance en el idioma de destino. Referencias culturales. Adapte o explique brevemente referencias a costumbres, tradiciones, eventos históricos o personalidades que puedan no ser conocidas por el público del idioma de destino. Humor y tono. Asegúrese de que el humor y el tono general del guión sean mantenidos y resuenen con el público del idioma de destino, haciendo ajustes si necesario. Preserve la estructura y el formato del guión original, incluyendo diálogos, descripciones de escena y cualquier marcador de formateo Markdown como Guino. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, algunos de ellos haciendo eco de los evangelios canónicos, otros siendo completamente únicos, enigmáticos, provocativos. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Palabras que no entraron en el canon oficial, pero que cargan una verdad tan profunda que aún resuenan con aquellos que las encuentran. ¿Por qué algunos evangelios fueron aceptados y otros rechazados? La respuesta oficial es que los 4 evangelios canónicos eran los más antiguos, los más confiables, los más ligados a los apóstoles, pero la verdad es más compleja. Había política involucrada, había teología siendo moldeada. Había disputas entre diferentes grupos cristianos sobre quién Jesús realmente era, humano o divino, o ambos, maestro de sabiduría o salvador sacrificial, revolucionario social o redentor espiritual. Cada evangelio ofrecía una respuesta ligeramente diferente.
y a medida que la Iglesia se institucionalizaba, necesitaba de una respuesta única, coherente, controlable. Entonces, en el cuarto siglo, después del Concilio de Nicea, la Iglesia comenzó a definir oficialmente el canon, los libros que serían considerados inspirados por Dios y aquellos que serían relegados al estatus de apócrifos, heréticos o simplemente olvidados. Pero aquí está la revelación que cambia todo. La exclusión de otros evangelios no los hizo menos verdaderos, apenas los hizo menos convenientes para una estructura de poder que se estaba consolidando. ¿Y qué significa esto para ti, hoy, leyendo estas palabras? Significa que lo sagrado es más amplio, más salvaje, más indómito de lo que cualquier institución puede contener. Significa que la búsqueda de Dios, por verdad, por significado, nunca ha sido sobre aceptar pasivamente lo que otros decidieron por ti. Fue siempre sobre sumergirse profundo dentro de sí mismo, confrontar sus propias dudas y esperanzas, y encontrar allí, no en las páginas de un libro, sino en el silencio de su propio corazón, la presencia viva que los evangelios apenas apuntan, pero nunca pueden capturar completamente. ¿Qué somos nosotros? Y si existe, ¿le importamos? Y su respuesta, escrita en griego y arameo, copiada a mano miles de veces, traducida al latín, luego a todas las lenguas del mundo, sobreviviendo persecuciones, incendios, guerras, censuras, su respuesta fue, sí, hay algo más grande. Y no le importa de forma abstracta, le importa personalmente, íntimamente, radicalmente, tan radicalmente que se hizo uno de nosotros, vivió entre nosotros, sufrió con nosotros y nos dejó no con respuestas listas, sino con un camino a ser vivido, un camino de amor, de servicio, de justicia, de misericordia, de perdón imposible, de esperanza irracional. Ese camino no está solo en los evangelios, está en ti, siempre lo ha estado. Los evangelios solo te lo recuerdan, y ahora estás recordando. No porque alguien te dijo que debías, sino porque algo dentro de ti reconoce la verdad cuando la oye. No la verdad dogmática, impuesta de fuera hacia adentro, sino la verdad viva, emergiendo de dentro hacia afuera, como una semilla que siempre ha estado plantada en ti, esperando solo las condiciones correctas para brotar. Cierra los ojos una última vez. Más despacio ahora. Siente el peso de tu cuerpo. Siente la textura del aire en tu piel, siente la vida pulsando en ti. No solo biológicamente, sino misteriosamente, miraculosamente, eres un evangelio vivo. Tu vida es una narrativa siendo escrita a cada momento. Y así como aquellos escribas antiguos, tienes la elección de qué historia vas a contar. ¿Va a ser una historia de miedo y conformidad? ¿O va a ser una historia de coraje y transformación? ¿Va a ser una historia que protege el status quo? ¿O va a ser una historia que desafía, provoca, libera? Los primeros evangelios fueron escritos por una sociedad misteriosa, no porque eran secretos, sino porque eran marginales. Eran los excluidos, los perseguidos, los que no tenían voz oficial pero que hablaron aún así. Y lo que ellos hablaron cambió el mundo, no porque tenían poder político o militar, sino porque tenían algo más poderoso, una historia que tocaba el corazón humano tan profundamente que ninguna persecución podía apagarla, ninguna censura podía silenciarla, ningún tiempo podía vaciarla de significado. Tú cargas esa misma capacidad. Tu voz puede parecer pequeña, tu vida puede parecer insignificante en el gran esquema de las cosas, pero aquellos escribas también pensaban así, y aún así escribieron. Porque escribir, o vivir, o amar, o resistir, o crear, o simplemente ser auténticamente tú, es siempre un acto de fe. Es decir, yo importo, mi experiencia importa, mi interpretación importa, mi contribución a la narrativa humana importa, incluso si nadie me escucha ahora, incluso si nadie me entiende, incluso si yo nunca vea el impacto de mis acciones, yo elijo participar, elijo contribuir, elijo amar. Y aquí está el milagro final que los evangelios revelan.
Cuando tú haces esa elección, no estás solo, estás conectado a una corriente invisible de buscadores, escribas, místicos, rebeldes, santos, pecadores, todos aquellos que eligieron vivir con integridad, incluso cuando era más fácil desistir. Estás conectado a aquellos escribas en salas oscuras, temblando de miedo pero escribiendo aún así. Estás conectado a Jesús, el carpintero que no escribió nada, pero cuyas palabras y acciones inspiraron a otros a escribir hasta que el mundo entero oyera. Estás conectado a Dios, cualquiera que sea tu entendimiento de ese término, no como una autoridad distante, sino como una presencia íntima, más próxima a ti que tu propia respiración, invitándote siempre, a cada momento, a despertar, a recordar, a retornar a casa. Abre los ojos, estás de vuelta. Pero no eres el mismo tú de antes. Algo cambió. No dramáticamente quizás, no de forma que puedas ponerlo en palabras inmediatamente, pero lo sientes, una apertura, un recuerdo de que eres más de lo que creías ser, de que lo sagrado no está encerrado en libros antiguos, sino que está vivo y pulsando en ti, esperando solo para ser reconocido, abrazado, vivido. Los evangelios fueron escritos por personas como tú, imperfectas, cuestionadoras, esperanzadas. Ellos no son el fin de la historia, son el comienzo. Y ahora lo sabes, la próxima página de esa historia está siendo escrita por ti. No con tinta y pergamino, sino con cada elección que haces, cada palabra que dices, cada acto de amor o coraje o compasión que manifiestas. Tú eres el quinto evangelio, el evangelio vivo, el que aún está siendo escrito. Y el mundo está esperando para leer lo que vas a escribir con tu vida. Si estas palabras te encontraron, no fue por casualidad, fue porque algo en ti estaba listo para recordar, listo para despertar, listo para reclamar su lugar en la gran narrativa humana de búsqueda por sentido, por Dios, por amor, por verdad. Comparte esto si sientes que debes. No como propaganda, sino como invitación, no como dogma, sino como posibilidad. Porque alguien en algún lugar está esperando para escuchar exactamente lo que acabas de descubrir, que lo sagrado no está distante, que la verdad no está escondida tras puertas institucionales, que tienes permiso. Más que eso, tienes el llamado para interpretar, cuestionar, sentir y vivir tu propia relación con lo divino, que no necesitas mediadores entre tú y el misterio, que tú, exactamente como estás, con todas tus dudas e imperfecciones, eres capaz de experimentar la misma presencia que inspiró a aquellos primeros escribas a escribir con manos temblorosas y corazones ardientes. Ellos escribieron para que tú recordaras, y ahora recuerdas, no porque alguien te lo dijo, sino porque algo dentro de ti reconoció la verdad cuando la oyó. Y esa verdad es simple pero revolucionaria: perteneces. Siempre has pertenecido, no al dogma, no a la institución, sino a la gran red de buscadores que a lo largo de los siglos miraron a las estrellas y preguntaron por qué, miraron hacia adentro y preguntaron quién, miraron a los otros y preguntaron cómo podemos amar mejor. Eres uno de ellos, siempre lo has sido y siempre lo serás. Respira, siente, sé y sabe, estás en casa.